Perfecto. El siguiente problema, eh, tenemos una central eléctrica de turbina de gas que opera en un ciclo de Brayton ideal. Tiene una relación de presión de 8. La temperatura de gas es de 300 Kelvin en la entrada del compresor y de 1300 en la entrada de la turbina. Utilice las suposiciones de aire estándar y determine la temperatura del gas a la salida del compresor y de la turbina, la relación de trabajo del retroceso y la eficiencia térmica. Entonces, igual, comenzamos con las suposiciones, las cuales van a ser las mismas para el aire estándar, cambios de energías despreciables, CP y CVs variables y compresor y turbinas centrópicas. Que no va a variar la entropía al atravesar el compresor ni la turbina. ¿Ok? Entonces, recordemos, ¿verdad? Cómo se comporta el ciclo de Brighton, donde tenemos el trabajo del compresor, una compresión isentrópica del estado 1 al estado 2, donde la temperatura aumenta también, se realiza trabajo o tenemos el trabajo del compresor. Luego de 2 a 3 se da el ingreso de calor, la entrada de calor a presión constante, donde tenemos una relación de presión igual a 8. Luego de 3 a 4 se le entrega el trabajo a la turbina. De 3 a 4 una turbina donde no varía la entropía constante. Y de 4 a 1 tenemos el rechazo de calor a presión constante hasta volver a llegar al estado inicial. ¿Ok? Nos preguntan la temperatura del estado 2, del estado 4, la relación del trabajo de retroceso, que es la relación entre el trabajo de entrada del compresor y el trabajo de salida de la turbina. Es el trabajo de retroceso. O cuánto trabajo de la turbina es absorbido por el compresor, dicho de otra manera. Tenemos también que calcular el trabajo, perdón, la eficiencia térmica, que es el trabajo neto entre el calor de entrada. Son las tres preguntas que nos están haciendo. Pues vamos a analizar cada estado termodinámico, comenzando por el estado 1, donde conocemos la temperatura de 300 Kelvin. La, perdón, la temperatura, como tenemos CPs y CVs variables, se va a resolver utilizando las tablas termodinámicas. Con este valor de temperatura podemos ir a encontrar el valor de entalpía que necesitamos y de presión relativa, tomados de la tabla A17. Entonces tenemos que para 300 la entalpía es de 319 y la presión relativa es de 1,386, tomado de la A17. En el estado 2, nosotros podemos relacionar las presiones relativas y las presiones con la ecuación que ya hemos visto anteriormente para encontrar la presión relativa del estado 2. Ya aquí intercambié la presión relativa del estado 1 por la P sub 2 para poder después simplemente de acá despejar la presión relativa del estado 2 de la siguiente manera. Y nosotros recordemos que esta es la relación de presión que nos están indicando su valor. La presión en el estado 2 entre la presión en el estado 1 es igual a la relación de presión para un ciclo termodinámico, y la cual nos dice el problema que es igual a 8. Sería la relación de presión igual a 8 para tomarlo en cuenta. Entonces, podemos calcular la presión relativa del estado 2 multiplicando 1,386 por 8 y nos da como resultado 11,09. Entonces, con este valor
Acá, muy cercano a 11.10, vamos a indicar, acá anteriormente me hacían la pregunta de cuándo interpolar. Aquí cuando hay la diferencia de muy pequeña, o sea, es el siguiente número que sigue, pues es válido, ¿ok? Aceptamos no interpolar porque es el siguiente número, 09, pasamos a 11.10, entonces utilizamos el valor de temperatura y de 444.35 para la entalpía, para un valor de 11.09, ¿verdad? Ya que al interpolar nos van a dar unas milésimas, centésimas distintas, por lo cual no me va a implicar gran cambio, gran afectación. Entonces, cuando hay una variación de simplemente decimal, pues no veo necesario la interpolación. ¿Ok? Entonces definimos, según nuestra presión relativa del estado uno, la temperatura del estado 2 y la entalpía del estado 2. ¿Ok? Ya tenemos la temperatura del estado 2, que sería la temperatura a la salida del compresor. ¿Ok? Recordemos que del estado uno al estado 2 se da la compresión isentrópica. Entonces, en el estado uno estamos a 300 Kelvin y en el estado 2 estamos a 540 Kelvin. ¿Ok? Entonces me preguntaban la temperatura del gas a la salida del compresor, o sea, T sub 2. Ya la tenemos la primera respuesta. En el estado 3 conocemos la temperatura. ¿Ok? Esto es un 3. Es igual a 1500 Kelvin. Del estado 3 necesitamos la energía interna y el volumen, perdón, y la presión relativa, teniendo como resultado una entalpía de 1395.97 y una presión relativa de 330.09. ¿Ok? Directamente tomados en función de la temperatura que ya conocemos. En el estado 4 tenemos que analizar para encontrar una presión relativa del estado 4 en función de las presiones que ya conocemos o podemos relacionar y la presión relativa del estado 3. Y tenemos que la presión relativa es igual a la presión del estado 4 entre el estado 3 por la presión relativa del estado 3. Recordemos que tenemos una relación de compresión igual a una relación de presión igual a 8. ¿Ok? Y la presión en el estado 2 y el estado 3 es la misma. Y la presión en el estado 1 y el estado 4 es la misma. Por lo tanto, nosotros podemos decir que P4 entre P3 es igual a P1 entre P sub 2, que ya sabemos que P2 entre P1 es igual a 8, la relación de presión. Como acá tenemos, perdón, el inverso, simplemente este valor lo vamos a sustituir por el inverso de 8, que es 1 entre 8. ¿Ok? Entonces tenemos que dividir 330.09, lo dividimos entre 8, ya que nosotros sabemos de que P4 entre P3 es igual a P1 entre P2. Y el inverso P2 entre P1 es igual a 8. Es la relación de presión que ya conocemos.
dando como resultado una presión relativa del estado 4 igual a 41,36. Bien, con esta presión relativa del estado 4 vamos a ir, y ahora sí, debemos de interpolar, ya que nuestro valor está entre estos dos valores. Nuestro 41 está entre 43 y 39. Interpolamos para encontrar la temperatura del estado 4 y la entalpía del estado 4. ¿Ok? Siendo la temperatura del estado 4 la temperatura a la salida de la turbina. ¿Ok? Entonces ya tenemos otra de nuestras respuestas acá. La T4 es la temperatura a la salida de la turbina isentrópica. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a calcular la eh, relación de trabajo de retroceso, que es la relación RW igual al trabajo del compresor, ¿verdad? El trabajo que realiza este compresor entre el trabajo que entrega esta turbina. Pero vemos que la turbina va a entregar trabajo. Este ciclo termodinámico al final me va a entregar un trabajo que va a ser aprovechable, ya sea para empujar un jet, para empujar un avión, para mover algo, ¿verdad? Cambiarle el estado de algún objeto, pero cierta cantidad de trabajo lo va a absorber el compresor para realizar su proceso de compresión del estado 1 al estado 2. Entonces, hay una relación de trabajo de retroceso, que sería esa relación entre el trabajo de entrada del compresor entre el trabajo de salida de la turbina. Y al ser turbinas y compresores isentrópicos, ese trabajo es igual al cambio de entalpías de cada uno de ellos. Entonces, el trabajo que entra al compresor es la entalpía del estado 2 menos la entalpía del estado 1 y el trabajo que sale de la turbina es la entalpía del estado 4 menos la entalpía del estado 3. ¿Ok? Ahí tenemos H1 y H2 respectivamente del estado 1 y del estado 2 y tenemos H3 y H4 a la entrada de la turbina H3 y a la salida de la turbina H4. Valores de entalpías que los cuatro ya los conocemos según el análisis que hicimos anteriormente, dando como resultado, ¿verdad?, estas diferencias, luego la división, aquí la sustituimos y obtenemos un trabajo de retroceso. Más bien, calculamos separadamente el trabajo de entrada del compresor como 244,16, el trabajo de salida de la turbina como 606,6 kilogramos sobre kilojulios. Por lo tanto, el trabajo de, o la relación de trabajo de retroceso, ¿no? Es una relación de trabajo de retroceso, es igual a 0,403. O, dicho de otra manera, 40,3%. Entonces, 40,3% del trabajo neto que entrega la turbina se desvía o se la utiliza el compresor para realizar su trabajo, su proceso. ¿Ok? Entonces, este calor, este trabajo de entrada que consume el compresor, se lo da aquí en la turbina y representa el 40% del trabajo neto que entrega la turbina. ¿Ok? El resto se utiliza para empujar el avión. ¿Ok? Perfecto. Esto también cuando sabemos y nos indica el problema que son compresores y turbinas isentrópicas. Por ahí, si no son isentrópicas, pues hay que realizar cálculos más a detalle, ¿ok? Entre cada uno de los procesos.
Ahora, la eficiencia es igual al trabajo neto entre el calor de entrada. Y el trabajo neto es el trabajo de salida entre el trabajo de entrada. O el trabajo de la turbina, el trabajo de salida de la turbina, menos el trabajo de entrada del compresor entre el calor de entrada. Y el calor de entrada es igual a la diferencia de entalpías entre el estado 3 menos el estado 2 para obtener el calor de entrada. Entonces, como ya sabemos los valores, sustituimos el calor de salida, que anteriormente lo calculamos, cuánto trabajo, perdón, el trabajo de salida que me entrega la turbina, el trabajo que ingresa al compresor, la diferencia entre H3 menos H2 para saber el calor que ingresa a través del intercambiador de calor. Entonces tenemos el trabajo del compresor, de entrada del compresor, el trabajo de salida de la turbina, H2 y H3. Tenemos todos los valores, los sustituimos y tenemos un trabajo neto de 0.4, 0.426. ¿Ok? Profe, esa sería la Perdón. eficiencia, La ¿no? eficiencia, perfecto, sí. Más bien la eficiencia ya calculada, que es el trabajo neto dividido entre el calor de entrada. Perfecto, igual a la eficiencia, muy bien. Profe, eso se aplica para todas, digamos, para los que son isentrópicos y para los que no. Para los que son isentrópicos solamente. Más Ok, ok. adelante vamos a ver para los que ya la entropía no es constante. Ujú. Sí, esto solamente cuando nos dicen el compresor y la turbina son isentrópicos. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? De esta forma ya estamos encontrando la eficiencia, las temperaturas T2 a la salida del compresor, la temperatura 4 a la salida de la turbina, la eficiencia, el trabajo de retroceso, todo lo que nos estaba preguntando el problema. ¿Alguna duda, consulta hasta acá? De mi parte todo claro, profe. No, profe, todo bien. Perfecto, gracias André y Edgar. Ok, voy a cortar el video hasta acá.